Hola, 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 queridos amigos. Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer este programa. Amigos, estamos iniciando una nueva etapa del programa y esperemos que sea de su agrado, que les dé toda la información que puedan conversar en familia para tratar de solucionar problemas de salud, educación, cultura y entender a nuestro propio cuerpo. Que lo disfruten. Hola, bienvenidos amigos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, ser parte de este nuestro consultorio nutricional. Amigos, hoy día tenemos que hablar de algo que nos afecta a todos, porque tenemos que identificar cuáles son las carencias que existen y cuáles son las deficiencias nutricionales que conviven con nosotros en la actualidad. Y para eso tenemos que hacer una introspección además como país y como sociedad. Sabemos mucho, con mucha anticipación y ya, que hay un 44.4% de niños entre 0 y 6 años con anemia. Eso, de hecho, es una deficiencia nutricional de nuestro país como nación y es una deuda que nosotros tenemos con nuestros niños. Pero yo quisiera todavía, no he presentado a nuestra invitada, nos acompaña la señora Yomi Paz, ella es doctora en nutrición, para hablar exactamente de estas deficiencias. Y si nos remontamos a antes que el niño nazca, cuando el niño está en formación o cuando la mamá del niño se está preparando para tener familia, es cuando tiene que estar justamente mejor nutrida para poder recibir ese embrión y desarrollarlo por completo, porque una mamá con anemia, una mamá con deficiencias va a generar un niño con deficiencias. Así es. Porque comparten la misma circulación. Entonces estas carencias nutricionales dependen hasta de la mamá gestante, de nuestro entorno. Y hay alimentos fundamentales que nos ayudan, por ejemplo, a formar un cerebro nuevo en una criatura que está en el vientre de su madre. Entonces, hasta ahí tenemos que llegar para describir bien cuáles son las carencias nutricionales que tenemos en la actualidad. Bienvenida, Yomi, disculpa, no, me pero pareció... el tema es bien fuerte. Así es, muy interesante cómo tú has introducido este tema, porque a veces nos olvidamos cuando nosotros queremos o estamos proyectando a ser mamás, es importante ya prepararnos con nuestro cuerpo para poder justamente tener como que la base bien nutrida para que el nuevo ser que vamos a formar tenga todas las condiciones necesarias y podamos tener un bebé con un peso adecuado, con una talla adecuada, evitar incluso pues un parto prematuro, ¿no? Entonces que justamente se debe por una mala alimentación. En nuestro país, Tomás, tenemos pues una doble carga de malnutrición, diría yo. Tenemos tanto por exceso como por déficit, ¿no? Entonces somos uno de los países que todavía tiene casi un 12% de desnutrición infantil, y especialmente la desnutrición crónica, ¿no? Que es cuando uno tiene una talla baja para la edad. Entonces yo creo que tenemos ahí una deficiencia, eso nos está indicando que hay una deficiencia del consumo de proteínas, ¿no? Entonces recordemos que las proteínas cumplen una función importante para el crecimiento, ¿no? Entonces hablamos de proteínas, hablamos de calcio, que va a ayudar justamente a poder ayudar al desarrollo y al crecimiento del hueso. Entonces ahí tenemos que tratar de lograr consumir alimentos que nos aporten mayor contenido de proteínas. Tenemos dos tipos de proteínas, las de origen vegetal y las de origen animal. Dentro de las de origen animal tenemos todas las carnes, pollo, pescado, res,
¿no? Pavo, exacto. cerdo, todo. Todos, ¿no? Entonces, son todas las carnes, que son las de origen animal. Y las de origen, y incluido dentro de las proteínas de origen animal, tenemos la leche, por ejemplo, La los leche, el lácteos, huevo. leche, queso, yogur y también el huevo, ¿no? Entonces, que son justamente el huevo y la leche están considerados como las proteínas de mayor calidad y que sirven como un estándar de mejor calidad en temas de proteína, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el tema de la desnutrición tenemos que seguir trabajándolo. Y también hay otro problema, la deficiencia de energía, de calorías. O sea, somos un país que todavía no consume, no cubre el requerimiento energético necesario. Y esto lo vemos más en la zona rural, en la sierra, donde nuestros niños para ir a un colegio tienen que caminar 2, 3 horas, ¿no? Entonces, distinto a un niño de la costa que tiene incluso movilidad para ir al colegio, ¿no? Entonces, es por eso importante lograr este tema de educación en nutrición de una forma mucho más, yo llamaría regionalizada, porque las deficiencias son distintas, ¿no? Entonces, y de repente poder lograr mayor apertura en aquellos niños de la sierra o de la zona rural donde tienen mayor presencia de desgaste de energía, ¿no? Entonces, De acuerdo. Por un lado tenemos las proteínas, luego tenemos la energía. Así es. Que también la dan estos mismos alimentos. Pero, por ejemplo, la sierra es muy rica en menestras, que tienen bastante cantidad de energía y son proteína. Claro. El tema es cómo consumirlas de manera cotidiana, diaria. Exacto. Y con qué mezclar. Totalmente, que es muy importante la variación, la preparación, la combinación, para que no solamente sea su alimentación a base de carbohidratos, ¿no? Entonces ellos, definitivamente el tubérculo es uno de las guarniciones más preferidas en las sierras, si es que hablamos de la sierra, y en la costa el arroz, ¿no? Entonces son justamente alimentos que me van a aportar mayor energía. Pero no olvidemos también, Tomás, que tenemos el problema, el lado opuesto, que es el tema del sobrepeso, el tema de la obesidad, ¿no? Entonces, si nos comparamos a nivel mundial con cómo estamos estadísticamente, pues nosotros estamos superándolo, incluso las estadísticas a nivel mundial en el tema del sobrepeso y obesidad. Por ello que es muy importante también consumir alimentos que van a aportar vitaminas y minerales, más no van a sumar calorías, ¿no? Entonces suena muy contradictorio, pero tenemos esos dos lados, ¿no? Entonces que por ello es importante también promover el consumo de frutas, promover el consumo de alimentos que van a ayudarnos a saciarnos, ¿no? Entonces, porque nosotros los peruanos, pues nos gusta comer. Comer y bien taipá. Sí. Sí, ¿no? Pero tenemos que mejorar nuestras porciones, por lo menos que se sepa en casa qué tiene que predominar en el plato. Exacto, ¿no? Y la variación. Y además de esa variación son las porciones de cada grupo, ¿no? Entonces, creo que en alguna oportunidad hablamos de qué cantidad debo consumir de verduras. Yo siempre digo, hagamos de cuenta que estas 2 manos son la cantidad de verduras que debe existir en mi plato, ¿no? Entonces, cuando hago un carbohidrato, si quiero comer una papa, un camote, es un puño, ¿no? Entonces, más o menos yo voy ahí midiendo, ¿no? Y eso lo estamos viendo de repente en un plato que tenemos como una guía alimentaria acá en Perú de las porciones que deben ser consumidas. Y el aceite, o sea, las grasas no son malas. Las grasas van a cumplir una función específica que nos van a ayudar, uno, a brindarnos energía, va a ayudar a que se pueda absorber aquellas vitaminas que necesitan de grasa, como es el tema, como es la vitamina A, la E, la D, la K, ¿no? Entonces, que necesitan justamente, y esas vitaminas nosotros las vamos a encontrar en frutos secos, los vamos a encontrar en las verduras, en las frutas, ¿no? Como mayor fuente, ¿no? Entonces, es importante consumir aquellos alimentos que me van a dar la saciedad, que son proteínas, ¿no? Entonces, a veces dicen, no tomo leche porque voy a engordar. Falso, ¿no? Entonces, la leche tiene proteínas que justamente te dan esa sensación de saciedad,
tiene el calcio que está demostrado, ¿no? Que ayuda a formar esos jabones y obviamente hay estudios que demuestran que al formar esos jabones arrastran esa grasa que se deposita a nivel del abdomen, ¿no? Entonces es como nos ayuda al control del peso, ¿no? Estamos hablando de leche, de yogur, ¿no? que es importante. Y dentro de las porciones también, obviamente, tenemos las de origen animal, ¿no? Entonces que justamente forman importante en la estructura, justamente también de las proteínas. Y obviamente está también los lácteos aparte, como una parte fundamental, y las frutas, ¿no? Yo quería ver claro si se puede hacer un acercamiento, porque miren, todos los animales, los alimentos, perdón, y hay uno en negro, chiquito nomás. Así es. Y eso se refiere a los azúcares, a la utilización inadecuada de los azúcares. Así es. Porque esto está ya científicamente comprobado. Entonces, cada uno tiene su lugar. Cereales, tubérculos y menestras, alimentos de origen animal, frutas, verduras, lácteos, y todo eso forma el complejo de alimentos con los nutrientes adecuados que van a ser lo mejor para combatir las deficiencias nutricionales que existen en nuestro país. Y complementar con el tema de la actividad física, ¿no? Y el consumo del agua, que esos dos temas lo olvidamos cuando de repente queremos solamente comer saludable, pero nos olvidamos también de introducir el agua dentro de nuestra alimentación. Recordemos que debemos tomar 8 a 10 vasos de agua al día, que es muy importante para mantenernos hidratados y poder lograr una buena nutrición. Te agradezco mucho, yo. Me ha sido primero un bloque muy especial porque tenemos juntos, entre la familia peruana, luchar contra las carencias nutricionales, los déficits que tenemos para corregir esas cifras y ponernos a un nivel de cero desnutrición, que sería lo ideal. Sería lo ideal. Pero eso también tiene que venir con un golpe de la estructura sanitaria de nuestro país para mejorar los niveles de agua, redes de alcantarillado, desagües, para también prevenir enfermedades de parasitosis intestinales, cosas que también contribuyen a las deficiencias nutricionales. Totalmente de acuerdo con ello. Muchísimas gracias a Yomi Paz, doctora en nutrición. Nosotros simplemente nos despedimos esperando que este programa haya llegado a sus hogares, que hayamos aprendido a dar una alimentación sana, nutritiva y saludable a nuestra familia. Muchísimas gracias. Una mamá va con su hijo al centro comercial. Un niñito de 4 años y medio, casi 5, pero no llega a los 6. Y está caminando con la mamá, está berrinchudo, está, ay, que no quiere, cárgame, no me cargues. Y en eso el niño mira un chupete, un caramelo grande que está en la tiendita del costado. Mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero. No, hijito, que tenemos que ir a almorzar. Mamá, yo quiero, mamá, yo quiero. Pataleta en el centro comercial, con llantos desconsolados, con tirria, con rabia, pateando el piso, llorando, pero a mares. Y la mamá, hijito, pórtate bien, párate, 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 y que no sabes qué hacer hasta que le gritas. Y una señora, no trate así a su hijo, te dicen encima, ¿no? Para eso Entonces, tiene hijos. para eso sí, para eso tiene hijos, señora. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces con la pataleta? En el fondo, eso es poner límites en la crianza. Hola Perú, muchas gracias amigos, gracias por recibirnos en sus casas en esta hora del día, en nuestro programa y sobre todo en nuestro consultorio de psicología. La psicología parte del estudio del comportamiento humano, de las personalidades de la gente, cómo hacer tu propia personalidad. Hoy día tenemos el gran placer de entrevistar a la licenciada Maciel Martel para hablar de la importancia de poner límites en la crianza.
Bienvenida, Maciel, pero quisiera comenzar este tema poniendo un ejemplo. Una mamá va con su hijo al centro comercial. Un niñito de 4 años y medio, casi 5, pero no llega a los 6. Y está caminando con la mamá, está berrinchudo, está, ay, que no quiere, cárgame, no me cargues. Y en eso el niño mira un chupete, un caramelo grande que está en la tiendita del costado. Mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero. No, hijito, que tenemos que ir a almorzar. Mamá, yo quiero, mamá, yo quiero. Pataleta en el centro comercial, con llantos desconsolados, con tirria, con rabia, pateando el piso, llorando, pero a mares. Y la mamá, hijito, pórtate bien, párate, 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 y que no sabes qué hacer hasta que le gritas. Y una señora, no trate así a su hijo, te dicen encima, ¿no? Para eso tiene hijos. Para eso sí, para eso tiene hijos, señora. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces con la pataleta? En el fondo, eso es poner límites en la crianza. Bienvenida, Maciel. Doctor, ha dado el mejor ejemplo habido y por haber. Y es que esto pasa mucho con los niños. Primero entendamos, ¿por qué un niño hace una pataleta? ¿De dónde viene este famoso berrinche? Viene porque este niño no sabe regularse emocionalmente. Él se siente con un nivel de frustración muy elevado, quiere algo que para él es importante, no lo obtiene y va a sentir frustración. Esta frustración lo sentimos absolutamente todos, en cualquier momento de nuestra vida. Pero ¿qué pasa con un niño? Está aprendiendo a conocer y gestionar estas emociones. Todavía no lo ha aprendido. 2, algo que también puede estar sucediendo, que es súper común, es que no hay un nivel de consistencia al momento de la crianza. ¿A qué me refiero con esto? Es que de pronto, imaginemos, esto ya pasó una vez con mi niño en el centro comercial y de pronto ya me daba tanta vergüenza, estábamos apurados. Que fue, le compraste la paleta. Entonces ya comienza a hacer chantaje. Exactamente, ya se vuelve parte de la rutina. Entonces no hay una organización clara de la educación. De acuerdo. Y alguna vez tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que nos dijo qué hacer, ¿no? O sea, porque no es fácil para nada, los chiquitos son bien tiranos a veces y además saben utilizar sus armas bastante bien y saben que te estás tú sintiendo mal como papá. Claro. Entonces te están dando donde quizás más te duela. Pero me dijo, tú tienes que ir y abrazarlo. Esta famosa crianza positiva. Y para muchos padres puede llegar a ser chocante si venimos de una educación muy tradicional, donde antes era yo soy el papá y te digo que hagas esto porque yo te lo digo y acá mando yo y te jalo, o si no, me voy, chao, estas técnicas que se usaban antes, claro, ¿no? Y que ahora quédate, claro, le dices, ¿no? Quédate, yo me voy. Exacto, que puede llegar a ser muy traumáticas. ¿Qué es esto de ir y abrazar? Es uno, como decíamos, este niño está experimentando una emoción de frustración. Me acerco a la altura del niño, me pongo a su nivel, me agacho y le miro directamente a los ojos y le voy a decir, yo entiendo lo que tú sientes. Sé que tienes esta frustración y que no es agradable. Sin embargo, estoy acá para acompañarte. No vamos a comprar este chocolate, este caramelo que tú deseas, pero voy a acompañarte mientras vamos superando este malestar. De eso se trata, acompañar positivamente a los niños. No se trata de darles lo que quieren, ni de tolerarles una falta de respeto o un berrinche, sino de acompañarlos en este proceso. De hecho, poner límites con amor. Esa es la gran diferencia entre lo que es la crianza actual de los niños. Enseñar el amor, pero con límites, que no te tuerzan la mano, porque es chantaje. O sea, el niño manipula, los niños son manipuladores. Entonces, no te pueden torcer la mano y tú, el adulto eres tú. Entonces, tú eres el que tiene que manejar la situación, pero con amor. De acuerdo. Los niños manipulan porque aprenden que manipular
funciona. Acá nosotros tenemos algo que llamamos refuerzo intermitente. Lo voy a explicar de la forma más simple. ¿Qué es el refuerzo intermitente? Yo le doy algo a alguien cada vez que yo quiero que mantenga esta conducta. El niño hace berrinche en el centro comercial. Un día le compro, otro día voy y le compro, al tercer día le compro, al cuarto día no. El niño va a explotar. Si ya me has comprado tantas veces, ¿por qué ahora no? Luego al quinto día voy y se lo compro otra vez y continuamos con esta intermitencia. El que aprende, ok, no importa lo que pase, yo solamente voy a hacer este berrinche y en algún momento me van a comprar o voy a obtener lo que yo deseo. Esta intermitencia llega a ser un poco complicada en la crianza. ¿Qué hacer? Palabras firmes. Creo que lo más importante para los padres es ser determinantes con su palabra. Si yo he dicho que no, lo siento, en estos momentos no. Te puedo explicar por qué. Porque vamos a comer, porque ya comimos muchos dulces, porque no es tan bueno para la salud, porque estás enfermo, te lo puedo explicar, pero el no va a quedar así. El error que cometen los padres al momento de poner límites es que dicen no porque no. Entonces creo que sí es importante explicar y ser firmes. De acuerdo, me acaban de lanzar una súper interesante pregunta a través de nuestra pizarrita. Es que lo que no debe pasar es que haya disconcordancia entre que el papá lo da y la mamá no lo da. Uy, ¿No? el gran o sea, problema. ¿por qué pasa cuando el papá lo da todo y la mamá no, y la mamá se vuelve la mala de la película y después el papá es el héroe y al revés y viceversa, ¿no? O viceversa. Y eso es terrible porque ahí sí el niño entra en trompo. O entra en trompo y puede generar ciertas tendencias a futuro muy negativas. Muy de acuerdo. Un hogar estable es donde yo sé exactamente lo que va a resultar después de mi conducta. Por ejemplo, estas frases de quiero salir, pídele permiso a tu papá. No, dile a tu mamá. O si no, yo sí te doy esto y yo no te doy aquello. Creo que eso genera mucha inestabilidad emocional y los niños crecen con esta ansiedad y aprenden a saber a quién buscar y a quién manipular. Lo mejor que podemos hacer como padres es tener una conversación previa y establecer cuáles van a ser los acuerdos de crianza. Y estamos llegando a la misma frase que comenzó este bloque. Los límites. Exacto. Esos límites, señora, son importantísimos en el desarrollo futuro de este niño, porque son líneas que no se deben cruzar, porque las pusiste claras desde la edad de la pataleta. Eso es, por eso en realidad este bloque lo considero súper interesante, porque es una forma de educar a futuro. No pensando en la pataleta, sino en lo que va a pasar cuando ese niño tenga 12, 13, 14, 15 años, adolescente y adulto. Totalmente de acuerdo. Y estos límites, como bien comentaba, doctor, tienen que ser dados con amor. Antes la educación tradicional ponía los límites como porque yo lo digo de una forma impositiva y desde el miedo, porque va a venir un castigo enorme, grande, que va a ser muy feo. Pero ahora sabemos que son desde el amor. ¿A qué me refiero desde el amor? No me refiero a darlo y complacerlo en todo, sino a lo que me refiero es a explicar por qué, a dar una validación emocional a lo que está pasando y entender que puede haber una sensación de frustración o de malestar, pero la respuesta está totalmente clara. Y cuando se cumplen los límites, de pronto también dar un refuerzo. Mira que has sido muy valiente en haber resistido todo esto. Qué bien te has portado el día de hoy. Positivo. Exactamente, para reforzar un poco este límite. Genial, me pareció excelente este bloque y además, señora, ya sabe cómo reaccionar ante una sensación, un cuadro de que se siente que la situación se le va de las manos, incluso que gente que no tiene mucho que ver se mete en la conversación. No le haga caso. Dale un abrazo a su hijo, mírele, como bien ha dicho, bájate a su nivel, míralo a los ojos, no levantes la voz, háblale despacito y vas a ver cómo esto se va a ir calmando poquito a poco, con un abrazo cariñoso y una buena explicación. Mil gracias, Maciel, ha sido siempre un placer, ha sido mi terapia psicológica. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, queridos amigos. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Hola a todo el Perú. Gracias por estar con nosotros a esta hora del día. Espero en sus casas disfrutando de la comida en familia. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro consultorio de pediatría. Vamos a hablar de un tema sumamente importante. Es cómo se va desarrollando el niño y pasa de la niñez a lo que se conoce la adolescencia temprana.
que es básicamente la pubertad, cuando comienzan a funcionar las hormonas. Aquellos, no voy a decir enemigos, pero aquellas sustancias que nos hacen ser seres individualizados y que viene de nuestro propio cerebro endocrino, que está dentro de nuestra cabecita a través de una glándula llamada la glándula hipófisis o pituitaria. Este cerebro glandular comienza a gobernar a otros órganos para que vayan soltando ciertas sustancias que en muy pequeñas cantidades ingresan directamente a la sangre para modificar muchas veces nuestra fisonomía y nuestro comportamiento. Para hablar de las señales que indican el inicio de la pubertad, el día de hoy nos acompaña la médico pediatra, doctora Pierina Gutiérrez. Bienvenida, muchas gracias. Gracias. La pubertad es una etapa maravillosa, pero también muy cuidadosa. Las mamis tienen que estar muy alerta ante todos los cambios hormonales que van a presentar sus hijos. Y justamente hablando de la pubertad, pues las mujeres inician a los 8 años y los hombres a los 9 años, ¿no? Más o menos. Más o menos, porque puede ser más, pero no menos, ¿no? Y después me gustaría conversar un poco sobre qué pasa si mi hijo presenta estos síntomas antes de los 8 años o antes de los 9 años. Pubertad precoz. Exacto. Muy peligroso porque puede en un futuro desencadenar en talla baja y con ello problemas de la autoestima, problemas sociales, ¿no? Tiene muchas cosas que va por detrás la pubertad, no es tan fácil. De nuevo, dime las edades. 8 para mujeres. 9 para los hombres. 9 para los hombres. Sí. Inicialmente, las mujercitas, por ejemplo, inicia con la telarquia, que vendría a ser el crecimiento del botón mamario, ¿no? El brote, cuando las mamás ven, se asustan porque ven, a mi hijita le salió un tumorcito en su mamita. Entonces van a la consulta y nosotros, a ver, señora, su hija está entrando en la pubertad. Y las señoras, pero si solamente tiene 8 años. Sí, señora, a los 8 años ocurre eso. Entonces sí, es cierto, puede ser un poco impactante, ¿no? Pero eso es la edad normal. Y en los hombres empieza con el crecimiento del volumen testicular, el aumento del volumen. Y por ello es muy importante que no nos olvidemos de hacer controles anuales o periódicos a nuestros hijos. En lo que se llama control del niño sano. Exacto, no hay que olvidarse, porque a veces las mamis piensan ya hasta los 5 años lo lleva a su control, pero después no vuelven hasta cuando se enferman, ¿no? Pero sí es muy importante que para hacer un buen seguimiento del crecimiento del niño, de la talla, del peso, de posibles enfermedades y también del desarrollo de la pubertad, vengan a la consulta de manera periódica. Totalmente de acuerdo, y además es tan complejo el sistema hormonal, o sea, es, creo yo, de todas las especialidades médicas, la que más trabajo cuesta entender por estos mecanismos de feedback positivo, feedback negativo, que son temas, o sea, si algo sube, algo baja, y si algo baja, después sube, o sea, es todo un sistema que está en tan equilibrio que es a veces muy difícil de entender. Y lo peor de todo es que eso no lo gobernamos nosotros. Sí. Se gobierna solito. Entonces es como un piloto automático que uno tiene que revisar, ¿no? Claro, es un equilibrio perfecto. Y justamente en ese sentido es como una cadena, ¿no? O sea, empieza con un síntoma que vendría a ser un signo, que vendría a ser la telarquia. La telarquia y a medida que va pasando el tiempo, los años, la niña, por ejemplo, en el caso de las mujeres, empieza a aparecer el vello púbico, empieza a aparecer el mal olor axilar, los vellos en las axilas, y con ello el crecimiento y la menarquia. Y otra consulta muy frecuente es cuándo le va a aparecer la regla a mi hija, cuando ya empezó, si ya empezó la pubertad, ¿no? Y ahí la respuesta sería, usualmente es 1 año después del primer signo de la pubertad, o en algunas puede ser 2 a 2 años y medio después. Ese más o menos es el tiempo. Recordar que nunca es igual en una niña y en otra. Entonces, no hay que... Así sean hermanos, ¿no? Exacto, no hay que buscar comparaciones, ¿no? Y eso es justamente algo muy importante que nosotros tenemos que hablar con las mamás, porque en esta etapa el niño no solamente cambia físicamente, sino también psicológicamente.
Y eso hace que el niño vea en constantes comparaciones con sus compañeras. Y ahí también recae la importancia de determinar, es un buen diagnóstico de la pubertad precoz o la pubertad tardía. ¿Por qué? Porque la pubertad precoz, la niña va a tener problemas en comparaciones con sus compañeras y se va a preguntar por qué yo estoy desarrollando más que mis amiguitas que todavía son así, son flaquitas. Yo también quiero ser flaquita. Y ahí entra a combatir la autoestima y todas estas cosas, ¿no? Muy bien. Doctora, ¿recomendaría, esta es una pregunta mía así totalmente que se me ha ocurrido, doctora, ¿recomendaría un análisis hormonal en cualquier niño, digamos, a los 9, 10 años, para revisar cómo está su perfil hormonal? ¿O se deja nomás que esté dentro de los percentiles ideales y con eso estamos bien? No lo sé. No pedimos ningún examen hormonal de manera rutinaria si es que no encontramos algo clínicamente anormal, ¿no? Como alguien me dijo, uno de mis profesores, si no sabes qué vas a hacer con el análisis, ¿para qué Exacto, lo pides? totalmente. No, o sea, claro, te sale el resultado y ahora ¿qué hago con esto? ¿No? Entonces Sí. mejor no lo pide, pero me parece bien lógico. Y además, generalmente la pediatría en especial se maneja por percentiles, Exacto. que son los que están en el promedio. Y esto viene del centro hacia los costados. Entonces, si está siempre dentro del promedio, anda en paz, ¿no? Sí, sí, es algo que los papás tienen que entender y justamente ahí recae la importancia del seguimiento, ¿no? Porque una vez que empieza, tenemos que nosotros ver cómo se va evolucionando en el tiempo. Cuánto tiempo está demorando en llegar el niño a su fisiología de un adulto. Cuánto tiempo está demorando en presentar la menarquia, o sea, la primera regla, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma? Que todo eso nos ayuda a nosotros a poder hacer un buen seguimiento. Y justamente, aparte de hacer un seguimiento, también brindar recomendaciones, ¿no? Y una de las recomendaciones más importantes en esta etapa es la vacuna del virus papiloma humano. Me Qué bien que lo digas. encantaría sugerirle ahora en este espacio a todas las mamás que por favor se acerquen a su centro de salud más cercano o al mismo Hospital San Bartolomé y soliciten su vacuna si su hijo o hija, cualquiera de los dos, los niños también se vacunan, por si acaso, desde los 9 años. Incluso ya ahora se permite que sea hasta los 26 años, ¿no? De normativa está desde los 9 hasta los 13 años la vacuna de manera gratuita. Me parece fabuloso, doctora, porque lo que vamos a hacer es erradicar el cáncer de cuello uterino en el país. Sí. Y siendo el segundo cáncer que más mujeres mata en nuestro Perú. Sí. Entonces, esa es la forma para que en 25 años casi no exista cáncer, si es que existe esta iniciativa muy buena del Ministerio de poder erradicar a futuro una enfermedad que tantos problemas nos trae. Yo te agradezco de verdad un montón porque creo que tenemos hasta la misma filosofía de ver las cosas. Solamente una preguntita más, por favor, Pierina. La pediatría también ha aumentado. No. ¿Es correcto que ahora los pediatras van desde los 0 hasta los 21 años y que existe no solo la niñez, sino también el médico de adolescencia? Sí, y eso es algo que está empezando aquí a sonar un poco más fuerte en nuestro país. Hay una subespecialidad en adolescentología, donde justamente se enfocan nada más en los adolescentes, ¿no? ¿Qué tal Pero etapa? sí. Porque desde la pubertad pasas a la adolescencia y es realmente donde adoleces de un montón de cosas y donde tu cabeza va más rápido que tu cuerpo va más rápido que tu cabeza, mejor dicho, y donde de repente se pueden generar personalidades que no son lo mejor y que pueden requerir, de hecho, un manejo y una ayuda externa para poder canalizar esas energías que nos vienen desde la pubertad. Así Muchas es. gracias a la doctora Pierina Gutiérrez. Muchas gracias, queridos amigos, a ustedes. Bienvenidos, queridos amigos de todo el Perú. Muchísimas gracias. Por favor, les ruego su atención para acompañarnos en este bloque de nuestro programa que considero sumamente importante. Es como regresar a la medicina antigua, donde aquel doctor con su maletín iba a su casa para atender problemas desde pediatría hasta problemas de adultos mayores. En nuestro país existe un sistema muy especial que es el programa de atención domiciliaria llamado PADOMI.
hasta hace muchos años, hasta hace algunos años, tenía una función realmente ejemplar, funcionaba muy bien, llevando incluso no solo la atención de un médico, sino también las medicinas que un paciente crónico, un paciente enfermo necesitaba, especialmente tratándose de adultos mayores. Esto a través de eSalud. El día de hoy nos acompaña el doctor Waldo Cárdenas, vocero de Padomi de eSalud, para poder explicarnos en qué va este sistema de atención domiciliaria, qué podemos hacer para recuperar el sistema y que llegue a más personas y que todos tengamos la posibilidad que levantando el teléfono tengamos más o menos de manera en tiempo prudencial una consulta con un médico a domicilio. Trasladar a un paciente adulto mayor, 85, 90 años, es complejo. Requiere muchos problemas y a veces para estar sentado 3, 4 horas esperando una cita, lo cual no es ni saludable ni ético desde el punto de vista médico. Padomi va para ese grupo de personas que lo necesitan en realidad y vamos a recuperarlo con ayuda de todos ustedes. Bienvenido, doctor Waldo Cárdenas. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, Padomi, la característica es la atención en el domicilio de aquellas personas aseguradas que tienen muchas limitaciones para acercarse a los centros asistenciales, ¿no? Por ello, inicialmente existen unos trámites, lamentablemente administrativos, que es la inscripción a Padomi, en la cual los pacientes o las personas mayores de 80 años se inscriben de manera automática, se acercan a la oficina de Arenales, la cuadra 13, en Padomi, con el DNI original y el DNI del familiar. Se acerca a la oficina 215 y ya está inscrito en Padomi y ahí se espera la atención inicialmente por el geriatra, porque la mayoría de nuestros pacientes son adultos mayores, ¿no? Una vez recibida la atención del geriatra, se hace un programa de las atenciones. Y las atenciones que se realiza a todos los pacientes es mensual, porque es una situación de atención de enfermedades crónicas. O sea, cada mes... seguimiento. Un seguimiento. Cada vez, todos los meses va a ir a atender el médico a sus pacientes al mes. Pero en ese tiempo siempre existen intercurrencias, ¿no? Entonces hay urgencias o emergencias que ocurren. Para eso llama a la central telefónica al 117, en la cual hay un grupo de profesionales que clasifican la urgencia o la emergencia y envía bien la ambulancia que es de STAE o bien el servicio de urgencias de Padomi para la atención de los pacientes, ¿no? Y eso funciona las 24 horas del día, todos los días del año. Es una cuestión constante y Padomi tiene cerca de 1.200 personas trabajando, incluidos profesionales, médicos, enfermeras, especialistas, choferes, asistentes sociales. Es un hospital funcional. Itinerante. Así, o sea, cada vez que el médico va a la casa del paciente, inclusive es diferente, porque cuando el médico atiende en el consultorio, el paciente va a la cancha del médico. Cuando el paciente recibe la atención del médico, es el médico que va al hogar del paciente y la relación médico-paciente es mucho más sólida, porque tenemos inclusive más tiempo y no necesitamos preguntar, señor, ¿tiene ventilación adecuada en su casa? Señor, ¿tiene buena iluminación? Señor, ¿cómo es su piso? Sino un vistazo del médico ya sabe cuál es la situación y empieza sobre eso a trabajar y a manejar, ¿no? Genial, doctor, porque además eso para los geriatras especialmente es ver si la casa está adecuada para las condiciones en las cuales vive ese adulto mayor. O sea, si hay barandas en las puertas, claro, si hay una escalera demasiado empinada, si hay antideslizantes en las alfombras, ese tipo de cosas que son parte de la rutina de emergencia del adulto mayor. Claro, efectivamente, desde ahí, y no solamente va el profesional médico, ¿no? Va los médicos especialistas dependiendo la necesidad, neurólogo, el psiquiatra, el gastroenterólogo, cirujanos, porque muchos de nuestros pacientes postrados a veces tienen escaras, entonces requiere la evaluación del cirujano, pero también recibe la visita periódica y programada de las enfermeras que le enseña a curar al paciente las heridas, les da materiales para que los días que no va lo realicen y se sigue una evolución, ¿no? Sondas incluido, alimentación parenteral también a través de sonditas o manejar una vía, ese tipo de cosas, sí. Los pacientes crónicos postrados que tienen secuelas neurológicas, requieren sonda nasogástrica o sonda vesical, la enfermera va programado y los días que le corresponde se acerca al domicilio y le cambia la sonda.
bien vesical o bien... Qué maravilla, doctor, de verdad. Y de aparte de eso, reciben también el apoyo y la atención de la nutricionista para que le dé las pautas, qué alimentos utilizar, qué características, de acuerdo a la situación nutricional del paciente, ¿no? Doctor, se está utilizando esto que hablan de las TICs, tecnologías, de la información, porque se puede ahorrar también el hecho de poder, a través de la teleconsulta, tele no de teléfono, sino Sí. tele de distancia, Sí. consulta a distancia, que se está practicando en todas partes del mundo y que puede resumir a veces cuadros específicos e incluso, doctor, a la larga uno puede poder tener hasta monitores, ¿no? Exacto. A distancia. Esa es la tendencia actual de la medicina, ¿no? O sea, lo que mencionaba anteriormente es los extramuros, atención a domicilio, no solamente los adultos mayores, sino Padomi se centra porque es la población más vulnerable, pero lo recomendable es ampliarlo, ¿no? Totalmente. Inclusive Padomi tiene Padomi Pediatría, o sea, también atiende a niños, ¿no? Y el uso de los TIC, efectivamente Padomi creo que ha sido uno de los pioneros porque con la pandemia la telemedicina o la teleconsulta empezó a acelerarse. Y ahora también se realiza por X motivos que muchos pacientes o el médico tiene otras actividades, no puede, y el médico va a separar quienes necesitan y quienes no. Pero aparte de eso, nosotros tenemos una gran limitante como médicos o como personas, cómo llegar al domicilio. Entonces, para eso utilizamos la georreferenciación, ¿no? Entonces, el médico sabe, la casa del paciente está a qué distancia, estoy por la ruta perfecta o no, porque antes de eso, no sé si usted se acuerda de las guías telefónicas que existían Claro antes. que sí, tenía su mapita. Esos mapas en el seguro desaparecían todos porque los arrancaban para hacer su visita. paseo, sí. Su paseo. Y eso es lo que digo, doctor, ahora también va a haber que, lamentablemente, ver seguridad, un tema que también que es complejo. Doctor, una pregunta, también existe en Padomi la oxigenoterapia, por ejemplo, se trabaja también, existe oxígeno domiciliario eventual, se puede pedir, se puede solicitar esa solicitud del paciente o esa solicitud del médico tratante. Claro, la oxigenoterapia existe, en Padomi oxígeno, tratamiento para los pacientes que requieren oxígeno, es el médico que solicita de acuerdo al Estado. Algunos pacientes del hospital salen de alta con necesidad. Entonces, de manera administrativa se hacen los trámites y Padomi lleva primero el concentrador, el balón de oxígeno al domicilio y recién va el paciente a la casa. Ese es en un caso. En otros casos, cuando los pacientes son pacientes antiguos, por decirlo así, de Padomi, y alguna intercurrencia, alguna complicación va a requerir oxígeno, igual. Hacen las Se hace el requerimiento y Padomi le lleva el oxígeno no de manera temporal, sino todo el tiempo que necesite y la cantidad que necesite, porque algunos pacientes requieren 2, 3 litros, otros 5, 6 litros, requieren aspiración. Qué importante, todo eso doctora. ahí se le brinda a los pacientes. ¿Por qué? Porque esos pacientes, si no les da oxígeno en domicilio, necesariamente van a tener que ir al hospital. Si nosotros tenemos más de 2.000 pacientes en Padomi con oxígeno, si esos 2.000 van a los hospitales, colapsamos. Entonces es una contingencia muy grande y muy útil, y en la pandemia dio muchos resultados porque los pacientes que se contagiaban de COVID y requerían oxígeno, Padomi hizo un esfuerzo grande en llevar concentradores y balones de oxígeno el tiempo que requería el extraordinario. cuadro 1, ¿no? Doctor, ¿cómo haríamos? Porque yo sí soy de los interesados, porque además, como todos, doctor, nacimos haciendo consulta domiciliaria. Exacto. Todos, en realidad, Primero la los familia, médicos. Primero la familia, después los tíos, los primos, Sí. esto, y al final nos recurseábamos haciendo Sí. consulta a domicilio. Claro. Que no tiene nada de malo, al contrario. En Estados Unidos una de las principales especialidades es el famoso Family Doctor, que es el doctor de la familia, que conoce cómo es la historia familiar y lo que permite un diagnóstico mucho más rápido, más certero y con una empatía diferente también. Exacto. Y eso es lo que tenemos que hacer acá, no solamente, como mencionamos, en los adultos mayores de salud, sino en todo. Ampliarlo. Porque ya se está viendo la empresa privada en el Perú que está haciendo su atención domiciliaria y ya vemos médico a domicilio, por aquí, por allá. Y eso es bueno, ¿no? Porque están descentralizando la atención y estamos humanizando también. ¿Por qué motivo? Porque cuando estamos en el hospital, en el consultorio, a veces por llenar, terminar todo, pero estando en la casa por necesidad tenemos que ser humanos.
porque vemos la realidad. Y nosotros... Y no falta, doctor, la familia que te invita un cafecito, sí. y eso se ve porque hay una familiaridad Una empatía, después claro. entre el médico. Doctora Rosita, ¿cómo está? Señora Juanita, ¿cómo le ha ido? Entonces, hay un vínculo mucho más sólido, más fuerte, y de verdad, pacientes que quieren a sus doctores y doctores que quieren a sus pacientes, y eso es muy bonito en medicina. Sí, Y por otro lado, doctor, ampliar el PADOMI y que se vuelva también una especie de apoyo al SAMU en emergencias es básico, porque la atención primaria de la salud parte y nace de las emergencias. Un dolor de barriga puede no ser en realidad una emergencia, pero el paciente está dolido, sufre. Claro. ¿No? Y esa atención, aunque sea a través de las tecnologías de inteligencia, a través de la telemedicina, puede por lo menos encontrar consuelo y encontrar una cita rápido y un servicio que pudiera ser a domicilio con la atención. Si requiere traslado, entra la ambulancia. Claro, ese es el concepto en el cual se maneja, ¿no? O sea, primero tenemos pacientes crónicos que sabemos que en cualquier momento se van a descompensar. Claro. El médico acude mensualmente, el médico se anticipa pidiendo examen de laboratorio, pidiendo opinión del especialista. Si en ese camino hay alguna complicación o gravedad de la enfermedad, se le informa al paciente a qué teléfono debe llamar, como dije, al 117, lo acude, la emergencia, si es prioridad 1 o 2, va a STAE, y si es 2-3 va a la urgencia de PADOMI. Los dos servicios son 24 horas al día. Y sobre eso, si antes de eso requiere el paciente hospitalizarse, se hospitaliza. Tiene un canal. Un canal, que es difícil a veces. También hay que entender pues, que está colapsado. Claro, o sea, nosotros podemos hacer eso, pero la emergencia está colapsada, no por responsabilidad de los médicos, sino estamos demasiado saturados, entonces tenemos que tener también paciencia y esperar, ¿no? Es correcto, doctor, y acá tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Yo he tenido siempre una propuesta especial de tratar de que las comunas, que las municipalidades funcionen como centros de atención primaria de la salud para descolapsar justamente los hospitales. Claro. ¿No? Esa es una de las mejores formas de poder liberarnos un poquito de pacientes que no necesitan el hospital, pero que tienen que acudir a un hospital porque se sienten mal. Entonces la idea es, entre la consulta domiciliaria, la tecnología de la inteligencia artificial, de la tecnología de la telemedicina, los servicios de urgencia como el PADOMI, la atención domiciliaria, son fundamentales y es la medicina del futuro. Yo estoy seguro, además, doctor, que eso va por ahí. Claro, y queremos que meterle punche y no rendirnos en esta difícil tarea. Doctor, unas palabras finales nada más para decir que están al servicio de la población. Claro, efectivamente, todos los médicos, como siempre se le menciona al paciente, no vamos a hacer daño, vamos a ayudar, ¿no? Tenemos limitaciones, todos lamentablemente las tenemos, pero sobre eso salimos. Tenemos capacidades y tenemos buen trato y el paciente va a entender, y si no, igual tenemos que esperar, porque el fin fundamental es que el paciente sea atendido y se va a recuperar en la medida de lo posible. Y para eso no solamente PADOMI, que es atención, sino que ahora, como usted bien menciona, la tecnología de la información y la comunicación, que lo tenemos a la mano, la estamos utilizando. Un tiempo se trabajó en PADOMI lo que es telecardiología, o sea, los electrocardiogramas. Claro, monitoreos cardíacos. Monitoreos cardíacos, ¿no? Ahora tenemos el pulsoxímetro. Antes de la pandemia teníamos que hacer gases arteriales, ahora con el pulsoxímetro sabemos la concentración. O sea, tenemos un avance en la ciencia que nos permite hacer muchas cosas. Inclusive ahora podemos ver al paciente televideo, ¿no? Vemos el médico con experiencia. ¿Cómo está el señor? Está con color. ¿Qué color tiene el caballero? O el tipo de respiración. El tipo de respiración. Entonces, se puede, amigos. Hay que empujar el coche y para eso tenemos que apoyar como sociedad. Y eso es lo más importante. La familia, célula básica de la sociedad, apoyar este emprendimiento que en este momento está en salud, de repente pronto en el MINSA y de repente además con la empresa privada sacar adelante la salud nacional. Quiero agradecerle, doctor Waldo Cárdenas, vocero de PADOMI de Salud, primero por esta visita y por la presentación que estamos haciendo en el programa de este servicio de atención domiciliaria, especialmente para adultos mayores. Gracias, doctor, a usted, y hay que continuar con esto. Adelante, doctor. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy.
Recuerde, todos los días, de 2 a 3 de la tarde, estamos aquí en nuestro programa para dar un mensaje de prevención en salud, educación y cultura. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.